Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado mucha conversación y que involucra a una de las actrices más queridas de Turquía, Demet Özdemir. Sí, has leído bien. Vamos a hablar sobre las noticias que han surgido recientemente sobre su supuesta pérdida de licencia de conducir y las lágrimas que supuestamente derramó. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, quiero invitarte a suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, análisis de series, entrevistas y mucho más. Así que si te gusta estar al tanto de todo lo que ocurre en este fascinante mundo, no dudes en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Ahora, volviendo a Demet Özdemir. La noticia, como ya he mencionado, ha sacudido las redes sociales y los medios de comunicación. Las imágenes de Demet, supuestamente llorando tras conocer la noticia de la suspensión de su licencia, han circulado ampliamente. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasó exactamente? ¿Es cierto que Demet ha perdido su licencia de conducir durante 2 años? Y si es así, ¿cuáles fueron las circunstancias que llevaron a esta situación? Antes de seguir adelante, quiero hacer una aclaración importante. La información que voy a compartir con ustedes está basada en reportes de diversos medios de comunicación turcos y en lo que se ha podido recopilar de las redes sociales. Sin embargo, hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de Demet Özdemir ni de su equipo de representantes. Por lo tanto, debemos tomar esta información con precaución y esperar a que haya una declaración oficial para tener una imagen completa de la situación. Dicho esto, vamos a analizar lo que se sabe hasta ahora. Según los reportes, la suspensión de la licencia de conducir de Demet Özdemir se debe a una infracción de tráfico relacionada con el consumo de alcohol. Al parecer, la actriz fue detenida en un control policial y tras realizarle la prueba de alcoholemia, los resultados habrían superado el límite permitido por la ley turca. Como consecuencia, se le habría impuesto una multa y se le habría suspendido la licencia de conducir por un periodo de 2 años. Es importante señalar que en Turquía, al igual que en muchos otros países, conducir bajo los efectos del alcohol es un delito grave que conlleva severas sanciones. Las leyes son estrictas y las autoridades son implacables con este tipo de infracciones, ya que representan un peligro para la seguridad vial. La tolerancia es prácticamente nula y las campañas de concientización son constantes. La seguridad en las carreteras es una prioridad, y el gobierno turco ha implementado medidas rigurosas para disuadir a los conductores de beber y manejar. Ahora bien, volviendo a Demet Özdemir, las imágenes de la actriz, supuestamente llorando, han generado mucha empatía y también algo de controversia. Algunos fans han expresado su apoyo y solidaridad con Demet, argumentando que todos cometemos errores y que ella, como cualquier otra persona, tiene derecho a equivocarse. Han inundado las redes sociales con mensajes de ánimo, utilizando hashtags como #Demet estamos contigo y #Fuerza Demet. En estos mensajes resaltan su talento, su trayectoria y su calidad humana, argumentando que un error no define a una persona. Otros, en cambio, han criticado su comportamiento considerándolo irresponsable e inaceptable, especialmente por tratarse de una figura pública que tiene una gran influencia en la sociedad, especialmente entre los jóvenes. Argumentan que como modelo a seguir, Demet tiene la responsabilidad de actuar con prudencia y dar un buen ejemplo a sus seguidores. Estas críticas, a menudo severas y directas, han generado un debate acalorado en las plataformas digitales, dividiendo a la opinión pública entre quienes la apoyan y quienes la condenan. Es comprensible que una situación como esta genere diferentes reacciones. Por un lado, es natural sentir empatía por Demet, ya que nadie está exento de cometer errores. Además, la pérdida de la licencia de conducir puede tener un impacto significativo en la vida cotidiana de una persona, limitando su movilidad y su independencia. Imaginen la dificultad de no poder conducir para ir al trabajo o a reuniones, o simplemente para realizar actividades cotidianas. Esto puede generar estrés, frustración y una sensación de pérdida de control. Por otro lado, también es válido cuestionar su comportamiento, especialmente si se confirma que condujo bajo los efectos del alcohol, poniendo en riesgo su propia vida y la de los demás. La irresponsabilidad al volante potenciada por el consumo de alcohol es una amenaza real y palpable. Las consecuencias pueden ser fatales, y es comprensible que muchas personas se sientan indignadas ante la posibilidad de que alguien,
especialmente una figura pública, ponga en peligro la seguridad de los demás. En este punto es importante recordar que las figuras públicas, como Demet Özdemir, tienen una responsabilidad adicional. Sus acciones y decisiones son observadas y analizadas por millones de personas, y su comportamiento puede tener un impacto significativo en la opinión pública. Por lo tanto, es fundamental que sean conscientes de su influencia y que actúen de manera responsable y coherente con los valores que promueven. La exposición mediática que experimentan estas personalidades exige un alto grado de conciencia y responsabilidad en cada uno de sus actos. En el caso de Demet Özdemir, su imagen pública se ha construido en torno a valores como la positividad, la alegría y la autenticidad. Por lo tanto, esta situación podría afectar su reputación y su credibilidad, especialmente si se confirma que condujo bajo los efectos del alcohol. La autenticidad, uno de los pilares de su imagen, podría verse comprometida si se percibe que no está actuando de acuerdo con los valores que promueve públicamente. Ahora, más allá de la posible sanción legal y del impacto en su imagen pública, es importante reflexionar sobre el mensaje que esta situación transmite. Conducir bajo los efectos del alcohol es un problema grave que afecta a personas de todas las edades y de todos los estratos sociales. Es una conducta irresponsable que puede tener consecuencias devastadoras, no solo para el conductor, sino también para las víctimas de accidentes de tráfico. Las estadísticas son alarmantes y la realidad es que cada año, miles de personas pierden la vida o sufren lesiones graves debido a conductores ebrios. Por lo tanto, es fundamental crear conciencia sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol y promover alternativas seguras, como designar un conductor sobrio, utilizar el transporte público o llamar a un taxi. La seguridad vial es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, y debemos hacer todo lo posible para prevenir accidentes y proteger vidas. La prevención es clave y la educación sobre los riesgos del alcohol al volante debe comenzar desde una edad temprana. Volviendo a Demet Özdemir, independientemente de lo que haya ocurrido, espero que esta situación sirva como una lección para ella y para todos nosotros. Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y tratar de no repetirlos. Espero que Demet pueda superar este momento difícil y seguir adelante con su carrera profesional. Y espero que esta situación sirva como un llamado de atención para todos, recordándonos la importancia de conducir de manera responsable y segura. Es crucial que Demet, y cualquier persona que se encuentre en una situación similar, asuma la responsabilidad de sus actos y tome medidas para corregir su error. Esto podría incluir disculparse públicamente, participar en campañas de concientización sobre los peligros del alcohol al volante, o buscar ayuda profesional si es necesario. Por último, quiero mencionar que a pesar de esta situación, Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en un ícono para muchos jóvenes. Ha protagonizado exitosas series de televisión que han cautivado a audiencias de todo el mundo, consolidando su posición como una de las actrices más destacadas de su generación. Espero que pueda superar este obstáculo y seguir brillando en la pantalla. Y espero que todos nosotros podamos aprender de esta situación y convertirla en una oportunidad para reflexionar sobre nuestros propios comportamientos y decisiones. Además de su talento actoral, Demet ha demostrado ser una persona comprometida con causas sociales. Ha participado en campañas benéficas y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Su compromiso con estas causas la ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes que admiran su activismo y su dedicación a hacer del mundo un lugar mejor. En resumen, hemos analizado la noticia sobre la supuesta pérdida de licencia de conducir de Demet Özdemir y las lágrimas que supuestamente derramó tras conocer la noticia. Hemos explorado las posibles causas de esta situación, el impacto en su imagen pública y la importancia de conducir de manera responsable y segura. Hemos destacado la necesidad de crear conciencia sobre los peligros del alcohol al volante y de promover alternativas seguras para evitar accidentes. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que esta información está basada en reportes de diversos medios de comunicación y que debemos esperar a una confirmación oficial para tener una imagen completa de la situación. Manténganse atentos a las actualizaciones sobre este caso y recuerden tomar la información con una pizca de cautela. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan sobre la situación de Demet Özdemir? ¿Creen que las figuras públicas tienen una responsabilidad adicional?
¿Qué medidas deberíamos tomar para prevenir accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas conmigo. Me interesa mucho saber su punto de vista y generar un debate constructivo sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. También pueden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y actualizaciones del mundo del entretenimiento turco. Les dejo los enlaces en la descripción del vídeo para que me sigan y estén al día con todo lo que publico. Gracias de nuevo por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Recuerden, la seguridad vial es responsabilidad de todos. Conduzcan con precaución.